Hola, un gusto saludarles de nuevo y estar compartiendo con ustedes en esta sección maravillosa que es por supuesto un microsistémico al que hemos denominado lo que sucede en todas las familias. Porque es que lo que pasa en la familia, lo que pasa con el vecino, por ejemplo, lo que pasa con tu primo, lo que pasa en tu hogar, es lo que ocurre en todos. Son las mismas dinámicas las que se presentan en todos los sistemas familiares. Pero hoy vamos a tener una edición especial de lujo, porque vamos a estar hablando de información que nos da las memorias del agua. Una información que tiene que ver con las investigaciones que hacemos en cada instante, que así se requiere, o en cada país, en cada lugar, en cada ciudad. Siempre la energía nos pregunta, nos dice, nos habla, nos guía y nos toca y nos corresponde justamente trabajar en las investigaciones. Cuando hablamos de la hidrosistémica estamos hablando del agua. Cuando estamos hablando de la hidrosistémica estamos hablando de 12 sistemas que convergen de manera simultánea y con los cuales todos tenemos lealtades, con los cuales todos tenemos implicación. Pero justamente como son 12 sistemas, hoy vamos a hablar del sistema crístico con una información relevante y muy importante sobre todo lo que es justamente Jesús y los esenios. Y justamente este programa lo estamos haciendo porque cuando vino Bert Hellinger a México este año 2016, ¿saben ustedes cuáles fueron sus primeras palabras? Escuchen bien. Mich lange intensiv mit Jesus in eine andere Weise mitgenommen erfahren. Hellinger dijo, todo lo que se ha dicho sobre Jesús, todo lo que se ha dicho sobre Jesús y los esenios en la iglesia es mentira. Y esto coincide con las investigaciones que nosotros venimos haciendo en el agua ya hace algunos años. Lógicamente el agua es la sabiduría y con el agua vamos a poder acceder a informaciones que el hombre jamás va a poder llegar. Hablar de los esenios es hablar justamente de una comunidad extraordinaria, diríamos que es el mejor proyecto humano, hermoso, profundo y de conciencia que hasta ahora el hombre ha logrado conquistar. Hablar de los esenios es hablar de Jesús, es hablar de María, es hablar de el Bautista, es hablar de un nivel de conciencia, que además eran 7 niveles de conciencia. Estos 7 niveles de conciencia tenían que ver justamente con los chakras, estaban asociados con los niveles de los chakras. Estos 7 eran los 3 primeros para principiantes, el cuarto para terapeuta, quinto, sexto y séptimo, entonces ya eran maestros. Pero ¿cómo se manejaba la familia ya cuando venía un nuevo miembro? Cuando venían los niños, por ejemplo. Entonces nace un niño y a este niño se le asignan 5 o 6 maestros una vez que ya a los 5 o 6 años se le han detectado sus dones, sus habilidades. Y entonces estos maestros luego lo van a conducir hacia esa vocación. Por lo tanto, esta persona que es un niño, ya cuando sea adulto, va a ser un ser extraordinario, porque desde niño le han sembrado la paz. Entonces, si sembramos esa paz, si inculcamos esa paz, entonces vamos a tener a una persona con fuerza en el corazón, con poder, con autoestima, con muchísima fuerza. Ese va a ser el adulto va a ser hombres, seres que realmente se aman. Ese es el objetivo. Ya luego de los 21 años cada quien se dedicaba, pero no a lo que fue impuesto por los padres, no a lo que fue impuesto por una sociedad, sino a lo que ya ellos tenían en su ser de manera innata. Por lo tanto, cuando hablamos de los esenios, tenemos que hablar también de Jesús. Son muchas las cosas que podemos decir sobre los esenios, pero es que Jesús tenía que ver con él, y también tenía que ver la Magdalena, y también tenía que ver el Bautista. Estos esenios, cuando hablamos de su edad promedio de vida, hablamos de 120, 130 años, mientras que en la época el promedio de vida justamente de los judíos era de 45 años, por ejemplo. Por eso se dice que Moisés murió a los 132 años. Entonces, los esenios tenían un día dedicado al agua, y hoy vamos a honrar justamente este tema, porque ellos tenían a sus ángeles, y uno de ellos era el ángel del agua. Vamos a hablar de estas memorias que el agua nos ha permitido conocer desde una versión
esencial, y no desde lo que escribió un autor, no desde lo que cambiaron luego cuando cambiaron el 80% de los evangelios 300 años después de la muerte de Jesús. ¿Cuántas versiones, por ejemplo, de la resurrección conoces tú? Por lo menos hay 3 o 4. ¿Cuál de ellas es la auténtica? ¿Cuál de ellas es la verdad? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero a través del agua sí van a conocer ustedes una información muy importante que incluso ya está en el Vaticano y que algún día, si Dios quiere, y el Papa Francisco así se lo propone, también tendrá que salir a la luz toda esta información, porque ya la hemos hecho llegar de paso. Bien, amigos, y les digo más, Jesús tuvo 8 hijos con 2 mujeres, y Barrabás es el 6º hijo. Por supuesto, cuando hablamos de toda esta información que nos suministra el agua, también conocemos de 6 grandes amores que tuvo el Maestro. Barrabás, de hecho, es el 6º hijo de Jesús. Antes tuvo una pérdida, pero que no era justamente de la Magdalena, era de otra mujer. Barrabás es el 6º hijo. El agua dice, además, que Jesús estuvo con los esenios desde bebé, desde niño, hasta los 15 años de edad. Por eso cuando hablamos de Jesús, hablamos de los esenios. Cuando hablamos de los esenios, hablamos de Jesús. Y también tenemos que hablar, por ejemplo, de la flor de lis. La flor de lis representa el trascender de la conciencia, representa ese linaje crístico que es esencialmente esenio y que con ello se inicia, y que se inicia justamente la flor de lis con los esenios. El agua dice que la Magdalena nunca fue a Francia. Escuchen bien, de acuerdo a las memorias del agua, María Magdalena nunca fue a Francia, pero sí fueron algunas mujeres del Maestro y alguien que se hizo pasar por la Magdalena. Pero eso sí, Jesús sí estuvo en Francia. Jesús estuvo en Francia. Eso sí lo ha confirmado el agua.